¿Qué tal? Buenos días. Pues aquí iniciando el año en su programa de COPSIJAL, del Colegio de Profesionistas en Sistemas de la Información. Mi nombre es Adriana Peña y hoy tengo invitada de lujo para iniciar el año. Es la directora de la División de Tecnologías para la Interacción Ciberhumana. Es la doctora Alma Alanís. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarme. No, pues gracias a ti por invitarme. Yo feliz de platicar de lo que hago y de las cosas que me gustan. Muchas gracias por invitarme. Cuéntanos, ¿dónde estudiaste tu licenciatura? Mi licenciatura es en Ingeniería Eléctrica. Estudié en el Instituto Tecnológico de Durango. ¿Eres de allá? Soy de Durango. Okay. Ya tengo 22 años viviendo aquí en Guadalajara. Me vine a estudiar la maestría, el doctorado y me enamoré de Guadalajara. Y del clima, sobre todo. Entonces eres electrónica, ese es como tu... Ingeniero eléctrico. Eléctrico, sí. ¿Cuál es la diferencia? Los voltajes. Ok. El voltaje más bajo que manejamos son 110 volts, que es la red de distribución. Y de ahí para arriba, ¿no? 220, 5000 volts. 33,000 volts. Okay, sí. Ok. Y los otros son como para pequeños... Componentes de control, de instrumentación. Instrumentación y control principalmente. Ya. Sí. Dime, por favor, ¿qué es el control? Bueno, control es querer que un sistema de cualquier tipo se comporte de una manera preestablecida. Okay. O sea, yo quiero que algo, un motor, un robot, un automóvil, un sistema eléctrico de potencia, hasta el mismo cuerpo humano se comporte de determinada forma. Uh-huh. Entonces, para eso hay que diseñar alguna estrategia de control. Las estrategias pretenden, digamos, que el sistema mantenga un estatus. Así es, que se comporte de alguna forma. Entonces, normalmente, ¿qué esperamos? Que el comportamiento pues tenga ciertas características, que sea estable, que sea controlable, observable. Son las 3 características básicas e ideales de un sistema. Pero pues no necesariamente las cumplimos en el mundo real, ¿no? Entonces, digo, en ejemplos académicos, pues sí, todos los ejemplos que tenemos los podemos caracterizar de esa forma, que sean controlables, observables, estables, todo bonito, el mundo ideal, conocemos todo. Pero ya en la vida real es muy diferente. No podemos medir todo, no podemos modelar todo, no podemos tener acceso a toda la información que requerimos. Okay. Y no necesariamente el sistema se va a comportar como yo esperaría que se comporte, ¿no? Entonces hay que desarrollar estrategias para cada tipo de sistema. Para la adversidad. Para la adversidad. Sí, exactamente, son los que a mí me gustan. Los problemas, les digo, yo trabajo con sistemas dinámicos no lineales, pero con problemas. Que tengan ruido, que tengan perturbaciones, que tengan incertidumbres, que tengan retardos, que tengan fallas, que es el mundo real. No lineales, ¿por qué son no lineales? Porque estamos acostumbrados normalmente en la escuela, nos enseñan a trabajar con ecuaciones diferenciales lineales, ¿no? Y las primeras metodologías o ecuaciones de física que nos enseñan, así sea, fuerza es igual a masa por aceleración, pues es una línea recta. Okay. Entonces, pero son abstracciones. Ese tipo de ecuaciones, ese tipo de fórmulas solamente funcionan alrededor de un punto de operación muy restringido. Cuando vamos avanzando a sistemas ya en el mundo real, ya que se desenvuelven en un ambiente no controlado, empieza a haber una discrepancia entre el comportamiento que tenemos en los modelos matemáticos y el comportamiento que se da a partir de mediciones. Okay. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta que muchas veces esa divergencia en los comportamientos es por no linealidades. ¿Qué es una no linealidad? Bueno, puede haber desde cosas tan simples como una histéresis. El caso típico es de cuando encendemos el boiler de nuestra casa, uh-huh. Pues sigue una curva, la temperatura para calentar el agua, okay. Pero la curva de enfriamiento no es exactamente igual a la curva de calentamiento. Hay una divergencia, entonces es una histéresis, ¿no? Otra no linealidad muy común son las saturaciones. Nosotros suponemos que para controlar un sistema, pues yo le puedo aplicar una alimentación cualesquiera. Uh-huh. O sea, por ejemplo, tengo un robot, en teoría, solo en teoría yo podría aplicarle cualquier voltaje que yo necesitara para que se moviera hacia algún lado. Uh-huh.
Pero en la realidad, ¿qué pasa? Porque estamos limitados. Estamos limitados a la fuente de alimentación de ese robot. Pero aparte, esa fuente de alimentación, conforme se va acercando a sus extremos, su voltaje máximo o su voltaje mínimo, no se comporta de manera lineal, sino que tiene una pequeña curva. Ok. Yo les ponía antes a mis alumnos un ejemplo de mi época. Yo cuando teníamos los radios con los reostatos para controlar el volumen, conforme se iba uno acercando al volumen más alto o al volumen más bajo, no era proporcional el movimiento al cambio de volumen. Ah, claro. Entonces esa es la parte no lineal. Entonces igual ¿no? Los diodos, los transistores, todos tienen comportamientos de tipo no lineal en sus extremos. Entonces pues todas las cosas que nosotros manejamos van a tener algún tipo de componentes no lineales. Entonces, y entre más complejo sea el sistema, pues más componentes no lineales va a haber y al final se convierte en un sistema no lineal. Así es. Bueno, y estudiaste la licenciatura, entonces, ¿la estudiaste aquí en Guadalajara o esa la estudiaste allá en Durango? Y luego te veniste a hacer tu maestría. ¿Por qué? O sea, ¿cómo seleccionaste tu carrera? ¿Cómo seleccionaste tu maestría? Sí, fue algo muy curioso. A mí siempre me gustó trabajar en el área de automatización. En ingeniería eléctrica, la parte de automatización empieza uno a trabajarla con relevadores. Y después se va uno a neumática, hidráulica. ¿Qué son los relevadores? Los relevadores, pues básicamente son interruptores electromagnéticos. Entonces, donde yo alimento... Y entonces, switchecitos. Sí, son switches. Entonces esos switches nos permiten trabajar a una frecuencia relativamente alta. El equivalente electrónico, pues es un transistor. Okay. Todavía la frecuencia es mucho más alta. Entonces, en el caso de los relevadores, tienen la ventaja que nos permiten trabajar con mucho más potencia. A diferencia de un transistor, que tendríamos que manejar potencias relativamente pequeñas, ¿no? Entonces, el relevador son potencias altas, son motores, generadores grandes. Máquinas eléctricas en general muy grandes. ¿Qué pasa con esto? La evolución de eso son los llamados PLCs, controladores lógicos programables. Okay. Que es tener muchos relevadores, o sea, muchos interruptores, en un equipo relativamente compacto. Y a mí me gustaba mucho programar PLCs. Me encantaba programar PLCs. Es una programación con diagrama de escalera, bastante elemental. A mí se me hace muy lógica. Y siempre... No creo que sea tan elemental, pero bueno. Pero bueno, a mí me gustaba mucho y siempre se me dio la parte de la programación de PLCs. Okay. Me gustaba muchísimo. Y ya casi al salir de mi carrera, me llevaron a una plática, desde que va un investigador a visitar el tecnológico, en este caso, en la semana de la ingeniería eléctrica y electrónica. Y pues ahí voy, ¿no? Como la mayoría de los alumnos no sabían ni de qué se iba a tratar la plática, pero yo fui. Y entonces él nos empieza a hablar de redes de Petri, el doctor Antonio Ramírez Treviño de aquí de Simvestar, Guadalajara. Ajá. Y empieza a hablar de redes de Petri, yo veía unas matrices enormes y bolitas y palitos y no entendía nada, ¿no? Y da su plática y al terminar la plática, él dice, bueno, como nos vio yo creo que la cara de perdidos a todos, dijo, bueno, esto sirve para programar PLCs. Y entonces ahí fue mi epifanía. Dije, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo de esas ecuaciones y de esas matrices enormes llego a la programación de un PLC? Y entonces dije, yo tengo que saber cómo se hace eso. Ok. Entonces de ahí fue que empecé a investigar de la maestría en control automático de aquí de Simvestar. Y pues hice mi examen de preselección. Me aceptaron al propedéutico. Pasé el propedéutico e ingresé a la maestría. Y bueno, ya entre muchas materias, llego a la materia de eventos discretos, donde me enseñan a trabajar con redes de Petri. Y dije, está bien fácil. Al mismo tiempo estaba llevando la materia de control inteligente, donde nos explicaron lógica difusa y redes neuronales. Yo en mi carrera nunca llevé ninguna materia relacionada a inteligencia artificial. Precisamente, mi profesor de sistemas digitales nos platicaba así como novela, como leyenda, que había unos PLCs nuevos en aquel tiempo que trabajaban con lógica difusa, pero así como una leyenda, ¿no? Parece que en alguna parte. En alguna parte del mundo dicen que se programan PLCs con lógica difusa. Yo no tenía idea de qué hablaban. Entonces tengo la oportunidad de conocer inteligencia artificial aplicada a control automático y me enamoré de la inteligencia artificial porque
me permitía precisamente trabajar con sistemas no lineales. Ahí fue exactamente donde conocí los sistemas no lineales, las bondades de la inteligencia artificial para trabajar con ese tipo de sistemas y obviamente para hacer implementaciones más sencillas a problemas y a sistemas del mundo real. Y además más complicados, ¿no? Mucho más complejas. ¿Qué es la lógica difusa? Bueno, normalmente nosotros pensamos en la lógica clásica de los unos y ceros. O sea, un elemento pertenece o no a un conjunto. Ajá. ¿Sí? Pero en la naturaleza hay situaciones donde la pertenencia puede ser variable. Como las ballenas, por ejemplo, ¿no? Que son mamíferos, pero andan en el mar. En el mar. Y el ejemplo pues clásico o la motivación biológica pues sería nuestro cerebro. Okay. Nuestro cerebro puede estar trabajando al mismo tiempo en varias cosas, y entonces su pertenencia no es unos y ceros. Al mismo tiempo que yo estoy platicando ahorita, pues al mismo tiempo estoy haciendo funcionar mi corazón, mi estómago, mis pulmones, mis hígados, y no por eso dejo de estar haciendo una cosa por hacer la otra, sino que nos partimos y nuestra membresía cambia. Obviamente que habrá situaciones donde necesitamos mayor concentración, entonces la mayor parte del procesamiento de nuestro cerebro se va a una actividad, pero en general siempre tenemos varias actividades al mismo tiempo y está funcionando todo bien. Entonces la lógica difusa trata de modelar matemáticamente ese tipo de situaciones en donde un elemento no necesariamente nada más pertenece a un conjunto, sino que puede pertenecer en diferentes proporciones a diversos conjuntos. Entonces el cerebro pertenece a todo el conjunto de el sistema digestivo, etcétera. Ajá. Y de los ejemplos básicos de lógica difusa es cuando nos preguntan ¿cómo está la temperatura? Entonces cada uno de nosotros pues va a responder de una forma subjetiva. A mí puede parecer templada o fría o cálida, alguien puede decir... O si vienes de Durango, te va a dar frío. Es muy subjetivo, ¿no? Entonces, ¿cómo capturo la opinión de cada persona? Y entonces la lógica difusa nos permite modelar hasta cierto punto ciertas actividades, ciertas actitudes que son muy subjetivas. Y fue una de las primeras estrategias que se utilizaron para hacer una interacción hombre-máquina. O sea, cómo paso de un comentario subjetivo, de 1C, a una ecuación matemática, ¿no? Ok. Sí. Y eso te sirve para... o sea, la lógica difusa la metes a los sistemas de control y entonces los sistemas de control ya no son eso, unos y ceros, sino información que puede ser muy variable. Así ciertamente. Así es. ¿Y las redes de Petri? Las redes de Petri esas nos sirven para modelar sistemas en eventos discretos lineales. Esa es la limitante que tiene que ser lineal. Ajá. ¿Qué es eso de eventos discretos? Bueno, por ejemplo, un interruptor. Un interruptor nada más puede pasar de encendido a apagado. Y entonces, para llegar a apagado tuvo que estar en encendido. Y debe darse una acción, que es... como estados, ¿no? Son estados y una transición, que es la acción que lo cambia de un estado a otro. Entonces, si estaba apagado, no puede pasar a apagado, tiene que pasar a encendido. Si está encendido, pues no puede pasar a encendido, sino que tiene que pasar a apagado a través de que se dé esa acción o esa transición. Y entonces, bueno, obviamente podemos modelar eventos mucho más complejos que el interruptor, pero tiene que ser de tipo lineal. Y ahí hay la relación un poquito, con sus limitantes, porque es lineal, con el comportamiento de las neuronas biológicas. Nuestras neuronas, pues la mayoría de las neuronas, no todas, trabajan en ceros y unos. Entonces podemos modelar esas transiciones. Las neuronas de mi cerebro trabajan en ceros y unos. La mayoría, no todas. Tenemos algunas, sobre todo las dedicadas a procesos complejos, como las de visión, donde trabajan de forma continua. Entonces pueden ser de tipo impulsional, de tipo gaussiano, de tipo logístico. Hay muchos experimentos y modelados de las neuronas biológicas. El mundo de las neuronas biológicas es muy, muy extenso. Cuando empezó a estudiar Santiago Ramón y Cajal, pues estudiaban las interneuronas, que la mayoría trabajan así en ceros y unos, ¿no? Pero ya después con el avance de la tecnología, pues han visto que no, que hay muchos tipos de neuronas. Son como las de ceros y unos, ¿no? Como estas conexiones, lo que decías, o sea, está conectada o no está conectada a la otra y así se hacen las redes, ¿no? Las redes de las neuronas. Así es. ¿Y qué hiciste de tesis? De tesis, bueno, en la tesis de maestría... En ambas tesis de maestría y doctorado seguí un poquito con esa idea que traía de la ingeniería eléctrica. No quería soltar mis raíces. Y entonces, bueno, en la tesis de maestría hicimos predicción de carga en sistemas eléctricos de potencia
y predicción de precios de energía eléctrica. Ese fue con un coasesor, un codirector más bien, de Michoacán, que trabajaba en CFE y que bueno, él tenían el histórico de la demanda eléctrica, el sistema eléctrico mexicano, y pues hicimos algo de trabajo de predicción de demanda eléctrica y predicción de precios en sistemas eléctricos de potencia con datos reales. Eso fue en la maestría, usando obviamente redes neuronales recurrentes. Ahí mi aportación principal fue... Es que para ti es muy obvio, pero para mí no. ¿Qué son las redes neuronales recurrentes? Las redes neuronales son una simplificación, lo más básico que nos podamos imaginar del funcionamiento del cerebro humano. Ajá. ¿Sí? No se compara ni en la forma de procesamiento ni en la cantidad de elementos que utilizamos. Es una simplificación. Y yo diría que muy básica. Muy burda. Sí, muy burda del sistema nervioso, ¿no? Entonces, obviamente, ¿cuál es la ventaja? Que pues tenemos procesadores artificiales ya capaces y que bueno, eso nos permite encontrar patrones que a veces no son fáciles de ubicar a simple vista en los datos. Entonces, en este caso, lo que hacíamos nosotros era proponer un algoritmo de entrenamiento que se basó en un filtro de Kalman extendido. Eso fue mi gran aportación de mi posgrado. ¿Qué ventajas nos daba esto? Normalmente, las redes neuronales artificiales, la mayoría, se entrenan fuera de línea. O sea, que tengo un conjunto de datos y entonces ajusto las conexiones de mis neuronas artificiales para que aproximen lo mejor posible ese conjunto de datos. Okay. ¿Sí? Pero, como yo soy muy desesperada, a mí me gusta que las cosas se hagan en tiempo real. Okay. ¿Sí? Entonces, no me gusta dejar ahí los datos y mañana ver qué pasó, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de un sistema eléctrico de potencia, ya pudo haber todos los problemas que mencionábamos, ruidos, una descarga eléctrica, una falla, todo el mundo se conectó a ver el partido a determinada hora, entonces eso nos causa perturbaciones que no podemos predecir, que no podemos medir. Y entonces yo propuse este algoritmo que tiene características no lineales y que funciona en tiempo real. Y pues sí, nos dio muy buenos resultados. Y entonces se nos ocurrió extenderlo a mucho más tipos de sistemas. Y esa fue mi tesis de doctorado. Okay. Empezamos a trabajar ya con sistemas dinámicos no lineales en general. No nada más restringidos a la parte de sistemas eléctricos de potencia. ¿Se aplicó esto de alguna manera? Sí, hasta la fecha lo seguimos trabajando, obviamente ya con sus modificaciones. Las primeras pruebas, yo siempre empiezo con máquinas eléctricas. ¿Por qué? Porque las máquinas eléctricas son económicas y son fáciles de reparar. Entonces, si la dañamos, no pasa de... Si la truenas. Sí, no pasa de un poquito de humo y lo mandamos a rebobinar y se acaba el problema, ¿no? Ok. Entonces, ya cuando funcionan los algoritmos bien en las máquinas eléctricas, pues ya pasamos a sistemas un poquito más elaborados. Típicamente paso a robots móviles. Y de los robots móviles nos seguimos con robots aéreos. Y en los últimos años hemos estado trabajando bastante con sistemas biomédicos. Empezamos con la dinámica de diabetes mellitus, en pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Y pues ahorita andamos también en cuestiones de cardiopatías, de hipertensión. Sí. O sea, a ver, espera. ¿Cómo llegué? Tengo yo un equipo eléctrico o electrónico, no sé. Y entonces, ¿hay pruebas algo que después le vas a poner a un humano? Sí. ¿Cómo llegamos tan rápido ahí? Sí, bueno, ahí la magia la hace la red neuronal. Ok. La red neuronal, bueno, estamos diciendo que es una copia, aunque sea muy simplificada, de una red neuronal biológica. Ajá. Y entonces nuestra red neuronal que traemos ya instalada, nuestro cerebro, pues es capaz de resolver problemas mecánicos, eléctricos, obviamente matemáticos, pero bioquímicos también. Y todo lo hace al mismo tiempo, entonces trabaja con sistemas muy, muy complejos y que están interconectados. Ajá. Entonces de ahí es la idea de, bueno, si nuestra red neuronal biológica es capaz de ser un controlador genérico para todo nuestro cuerpo y para las acciones que nos rodean, pues vamos a y además reaccionar con lo que pasa, y en ¿no? tiempo real y procesar
muchísima información muy rápido, ¿no? Entonces, y realmente si vemos la capacidad de procesamiento de una neurona de manera individual, pues es relativamente baja si la comparamos con un procesador artificial, el más económico que queramos, ¿no? Entonces, obviamente la ventaja la obtiene del nivel de conexiones. Tenemos millones de conexiones y todas trabajando al mismo tiempo, y aunque el periodo refractario de las neuronas biológicas sea de 1 milisegundo, pues son tantos los estados posibles. O sea, en 1 milisegundo se manda la información de una a otra neurona. De una neurona a otra, o sea, si una neurona se activa, ajá, tarda 1 milisegundo en volver a tener la capacidad de activarse. Ok. O sea, en recuperar todos los neurotransmisores que liberó, volver a producir todos esos neurotransmisores, tarda en promedio, obviamente, 1 milisegundo. Somos increíbles, ¿verdad? Sí, así es. Pero tenemos millones de neuronas, entonces millones de estados posibles, y podemos estar reaccionando a una velocidad, pues, increíble, ¿no? Ajá. Y realizando tareas que cuando las queremos implementar en una máquina es muy difícil. O sea, enseñarle a un robot con métodos tradicionales a reconocer un patrón es muy complicado. Y sin embargo, un insecto con muy poquitas neuronas reconoce patrones climáticos, pero con una gran eficiencia y muy, muy rápido. Uh-huh. Un cachorro, un bebé. Estamos muy lejos de pegarle a la naturaleza. Sí, no, estamos lejísimos, ¿no? En sus primeros días de vida, inmediatamente reconocen patrones y saben a quién llorarle y cómo llorarle para cumplir todos sus caprichos, ¿no? Entonces, bueno, digamos sus necesidades. Algunas necesidades y otros caprichos, ¿no? Y bueno, eso, hacerlo en una máquina no siempre es tan fácil. Entonces ahí es donde surge la idea desde Winner, de tratar de implementar de forma simplista esas características o esas capacidades que tenemos los sistemas biológicos para procesar información, para reconocer patrones, para hacer clasificación, aproximación, predicción y todo lo que queramos. Ok. ¿Y cómo relacionaste todo esto, por ejemplo, con la diabetes? Sí, entonces yo lo que hice es que me enfoqué en sistemas dinámicos no lineales. Okay. En general. Obviamente, casos particulares pues son las máquinas eléctricas, los sistemas de energía, pero también los sistemas biomédicos. El problema de los sistemas biomédicos es que tienen muchas restricciones. Para empezar, son sistemas positivos. ¿Qué significa esto? Uh-huh. Que no le puedo sacar glucosa al paciente. Okay. Ni le puedo sacar insulina. Tengo que inyectar glucosa o inyectar insulina. Tienen que ser siempre valores positivos. Para arriba de lo que tenga el paciente. Y además saturados, porque tampoco es de que le pueda poner las unidades de insulina que yo quiera, ¿no? Que a un motor, si le puedo aplicar un voltaje muy por encima del que fue diseñado. Se quema, ya está. O a lo mejor nada más se sobrecalienta. Okay. Y ya, ¿no? Lo dejo enfriar y vuelve a funcionar. Pero un paciente no. Entonces, un paciente tengo que cuidar muchas cosas. Que las cantidades sean positivas, que estén dentro de lo que el cuerpo humano pudiera producir de insulina, de glucosa o de cualquier otra hormona. Okay. Y además las pendientes. Igual, a un motor eléctrico yo le puedo subir el voltaje así rapidísimo y no pasa nada. Pero a un paciente no le puedo inyectar insulina muy, muy rápido. De hecho, había problemas, por ejemplo, ya ves que hay personas a las que les sube la presión y había problemas con esas pastillas que les bajaba la presión rapidísimo. Ya están viendo que eso daña a otros órganos. Siempre vamos a tener ese tipo de efectos colaterales. Y bueno, eso yo en mi clase de control siempre les digo a los muchachos, ese es un problema de observabilidad. Porque con las mediciones que yo tengo, con el tipo de sensores que yo tengo, estoy perdiendo información que nos puede estar causando daños a otros órganos. En el caso del diabético es muy común que puedan tener daños en el riñón o daños en los ojos o incluso en la piel. Y esos son problemas del sensor, que nada más tengo el sensor de glucosa. Y entonces dejo de ver qué está pasando en otras áreas del cuerpo. En otras partes. Ajá. En control se llama un problema de observabilidad. Oh. Sí. Oye, ¿y cuál es la diferencia entre y por qué decidieron la tipo 1? Porque hay tipo 1, 2 y 3, creo. Hay prediabéticos tipo 1 y tipo 2. Ok. El tipo 2, desde el punto de vista de control, es más difícil. Porque en el tipo 1, el paciente ya no produce insulina. Entonces, la insulina, 100% la insulina, tiene que ser por medios externos. Artificial.
En el tipo 2 todavía está produciendo insulina. Ok. Y entonces yo desde un enfoque externo no tengo un sensor de insulina, entonces no sé cuánta insulina está produciendo el paciente. Hasta que ya se siente Hasta mal. que ya se siente mal. Entonces si yo le aplico mucha insulina y más la que está produciendo, pues lo puedo llevar a un problema de hipotensión, un coma diabético, ¿no? Entonces, o al revés, si yo supongo que está produciendo insulina y no le aplico, se le va a ir baja el azúcar. Sí, entonces, desde el punto de vista de control, es más difícil la diabetes mellitus tipo 2. Okay. Desde el punto de vista biológico, pues es mejor porque todavía está funcionando su páncreas, ¿no? Algo Entonces, puede hacer por él mismo. Exactamente, ¿no? Ok, entonces por eso seleccionaron el tipo 1. Y entonces ahí tú lo que, o sea, para lo que ocupas, digamos, toda esta simulación finalmente, ¿no? Sí. Es para ver cómo reacciona su cuerpo con ciertas cantidades. Sí, existen varios modelos de la dinámica insulina-glucosa. La mayoría de esos modelos requieren el conocimiento de muchos parámetros. Y en caso biológico en general, la mayoría de esas pruebas son fuera de línea. O sea, el clásico, nos tomamos una muestra de sangre, de saliva, de orina, de algo, se va al laboratorio y horas después nos dicen, pues traías la glucosa muy alta o muy baja, que no, pues ya pasaron horas. Ya te sentiste mal. Exactamente, o hasta días, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es que utilizamos redes neuronales y con la única medición que tenemos disponible, que es la glucosa, que es el único sensor que tenemos en línea, podemos hacer una estimación de otras variables. Okay. Y entonces creamos un modelo dinámico a partir de la única medición que tengo. Primero lo validamos en simulación, después lo validamos con datos de pacientes reales y tuvimos la capacidad de adquirir un simulador de alcance total que está aprobado por la FDA, que es el UVA-PADOVA. Y entonces, bueno, eso ya nos abrió un mundo de posibilidades, ¿no? Porque trae datos de pacientes niños, adultos de mediana edad y adultos ya de la tercera edad. Datos, a final de cuentas. Datos exactamente. Y entonces, bueno, nosotros trabajamos con los datos, en este caso única y exclusivamente con glucosa, porque es muy difícil en un sistema ambulatorio tener acceso a otros datos de tipo metabólico, pues. Entonces nos concentramos en el dato de glucosa. Hay sensores comerciales, los que se pone el paciente, y está enviando cada 5 minutos la medición de glucosa en sangre. Okay. Entonces, con ese dato, emulándose la obtención de ese dato, nosotros hacemos todo el diseño del algoritmo de control. Pues es finalmente como un predictor. Sí, tal cual. Porque los algoritmos que existen o la forma en que se trabaja actualmente es en los pacientes que tienen bomba de insulina, el paciente tiene que programar como si trajera un videojuego. Okay. Y dice, me voy a comer 4 carbohidratos, entonces me voy a inyectar un bolo de insulina de tal valor. Okay. Entonces hay pacientes obviamente que se conocen muy bien y tienen un control casi perfecto de su nivel de glucosa, pero la mayoría no, ¿no? O sea, pues es muy difícil determinar cuántos carbohidratos me voy a comer y cómo lo va a absorber el cuerpo, que esa es otra situación, dependiendo del cansancio, del estrés, de la cantidad de ejercicio que hacemos durante el día, de la hora del día, cambia la forma en que absorbemos la insulina y la glucosa. Y entonces eso pues es muy difícil. Bueno, aunque te autoconozcas también, pues a veces, o sea, uno sabe que hay cosas que te hacen daño y de todas maneras las aplicas. Sí, no, y aparte, o sea, hay factores, digo, a veces no dormimos bien y eso nos va a afectar muchísimo en cómo absorbemos la insulina. Okay. A veces hay situaciones de estrés y no, pues el estrés es horrible, afecta todo. Sí. Y entonces eso no lo puedo medir. O sea, por mucho que me conozcan, no sé, una misma situación de estrés me puede afectar diferente si dormí, si no dormí, si ya comí, si no comí. O puedes pensar que no estás estresado y sí estás. Y sí estás, así es. Entonces, lo que hacemos es con la misma medición de glucosa, implícitamente se reconocen patrones de qué estamos comiendo, cómo estamos comiendo, si lo estamos absorbiendo o no lo estamos absorbiendo. Okay. Y bueno, hemos hecho una serie de análisis. Ahorita estamos trabajando también con un médico que nos ha ayudado mucho a entender las famosas curvas de absorción de glucosa.
y que bueno, para nosotros pues nada más creíamos que era el máximo y el tiempo de absorción, ¿no? Pero Nuria nos está explicando que la forma de la curva tiene mucho que decir, si tenemos propensión a diabetes o no. Entonces desde la curva nos da información que nos ayuda a predecir al final de cuentas. Wow. Sí. Fíjate que casi siempre hacemos un corte, ¿Sí? pero no veo que no veo que lo tengan así como que tu tesis de, a final de cuentas, un tipo de predicción a través de redes neuronales. Y también manejando el control utilizando inteligencia artificial. Así es. ¿Cierto? Y bueno, me imagino que ahí ya te enamoraste de la investigación. Quiero pensar. Completamente. Es algo que nos absorbe, bueno, a mí, porque a mí no se me hubiera imaginado estar todo el tiempo pensando, ahora qué quiero saber. Sí. Y te decidiste hacer el doctorado. Ahí lo hiciste también en el Simvestab. Sí, en Simvestab. Y ahí fue donde empecé a trabajar con la parte de controladores para sistemas no lineales en general. Y empezamos las primeras pruebas con las máquinas eléctricas. Y ahí en las primeras pruebas nada más suponíamos que había pues cosas que no conocíamos, le llamamos dinámicas no modeladas, que pues en cualquier sistema las vamos a encontrar. Ahorita hablábamos un poquito de si yo tengo un sistema, un robot, un motor, lo que quieras, el sistema no está aislado. Entonces, para empezar, hay sensores. Entonces, los sensores pues nos van a meter ruido, y ese ruido... O sea, todos los datos que registra un sensor no son datos limpios, digamos. No, están afectados por un error de medición. Okay. Y al final, esos datos que nosotros tenemos para trabajar, pues son una pequeña ventana de lo que realmente está pasando en el sistema. En el sistema pueden pasar muchas cosas, fenómenos de alta frecuencia, por ejemplo, que por muy buenos sensores que tengamos no vamos a poder capturar. Okay. Entonces el sensor solamente nos da una imagen de cierta parte del sistema. Una aproximación. Una aproximación, ¿sí? Hay sistemas, pues... Lo mismo de la que decías de la glucosa, ¿no? O sea, es solo una medida. Sí, porque aparte hay dinámicas que ocurren dentro del sistema y que nunca se van a reflejar en la salida. Entonces, por lo menos no con los sensores que uno tenga. Okay. Les hago mucha burla a los de robótica, porque en robótica como que la idea que tiene uno es ponerle sensores. Parecen arbolitos de Navidad los robots. De todos los sensores y más poquitos. Y ya va a funcionar. Ya va a funcionar, ¿no? Y muchas veces pues es redundancia. ¿Sí? La otra situación que siempre vamos a tener en cualquier sistema es la parte de la etapa de control. ¿Cómo le aplico la energía al sistema para que funcione? Y eso es otra dinámica. Okay. ¿Sí? Porque si vamos a tener elementos como transistores, tiristores, IGBTs, todo lo que sea los mecanismos necesarios para inyectarle la energía al sistema, tiene una dinámica. Por ejemplo, ahorita que hablábamos del caso de diabetes, ¿no? Pues yo me puedo comer un chocolate y cada vez ese mismo alimento, esos mismos carbohidratos, me van a afectar de manera diferente. Entonces, es una dinámica entre la energía que le estoy aplicando y cómo el sistema absorbe esa energía. Y la utiliza. Entonces, eso está fuera del sistema. Esa es la dinámica de la entrada. Okay. Que también yo puedo calcular una ecuación muy bonita que me dice, por ejemplo, que a un motor le tengo que aplicar una señal senoidal perfecta, ¿no? Pero muy pocas veces verificamos que se aplique realmente esa señal senoidal perfecta que yo estoy calculando, ¿no? Entonces hay diferencia entre lo que se calcula y lo que realmente está sucediendo. Entonces tenemos diferencia a la entrada y diferencia a la salida. Okay. Es un ruido de entrada y un ruido de salida. También. O sea, los datos que yo saco de cualquier sistema, debido a que tengo una interferencia en la entrada, van a ser diferentes. Okay. Igual la aplicación, por ejemplo, típicamente manejamos nuestros sistemas dinámicos como ecuaciones diferenciales, pero cuando lo implementamos en procesadores digitales. Okay. Y entonces ya ahí estamos haciendo una discretización de la señal que yo calculé. Eso también nos va a tener un efecto en la dinámica del sistema. Por cómo funcionan las computadoras, a final de cuentas. Tal cual. ¿Sí? Entonces, los sistemas, la inmensa mayoría de los sistemas del mundo real son continuos. Y la inmensa mayoría de la forma en que adquirimos y procesamos los datos, pues es digital.
Entonces ya desde ahí ya tenemos una diferencia, ¿no? Ya no es tan exacto. Exacto. Entonces, en sistemas muy complejos, en sistemas altamente no lineales, esa pequeña diferencia nos puede dar una cosa completamente diferente a lo que tú estás esperando. Mucho, muy diferente. Y bueno, regresando a tu tesis, sí. ¿Te metiste entonces a estudiar todos estos fenómenos no lineales y todas Así estas que tienen diferentes entradas y demás? Y luego, ¿cómo lo aplicaste a tu? Bueno, obviamente pues tenía que acotarlo para terminar la tesis de doctorado, si no nunca hubiera terminado, ¿no? Entonces me restringí a incertidumbres y perturbaciones. Nada más. Pero ya me quedé con la idea de incluir otros fenómenos como retardos, como pérdida de paquetes, como fallas. Y entonces poco a poco con los años he ido incluyendo. ¿Las fallas no serían parte de la incertidumbre? No necesariamente, porque, por ejemplo, puede ser fallas en sensores, pero en un sensor en particular. Y entonces la incertidumbre normalmente se modela como un proceso estático, es una ecuación algebraica. Okay. Y la falla, dependiendo del tipo de falla, puede ser algebraica, puede ser dinámica, puede tener que ver con su pasado, con su memoria, por así decirlo. Sí, porque hay fallas que se van dando de forma paulatina, no son inmediatas, ¿no? De hecho, como el cuerpo humano. Actualmente estoy trabajando en la predicción de enfermedades como si fueran fallas que se van dando de forma paulatina. Entonces, en el caso de diabetes, por ejemplo, tenemos años entre una persona que da los primeros síntomas en esa famosa curva de absorción de glucosa para ser prediabético a que se vuelve diabético. Y en esa etapa, si hay una predicción adecuada, incluso se puede llegar a eliminar con dieta y ejercicio, sin necesidad de llegar a un tratamiento de medicamento, ¿no? Y en esos sistemas, o sea, por ejemplo, los diabéticos, ¿también consideras la herencia? Y esa herencia sería algo, no sé, igual parte de esa incertidumbre o parte de las fallas o... En el caso de el enfoque que nosotros le damos, nada más tomamos en cuenta la medición de glucosa. Hay modelos mucho más específicos que sí toman en cuenta la parte de la herencia. Hemos hecho también algunos trabajos ahí con cuestiones de redes genéticas, metiéndonos ya un poquito al modelado, pero de la red genética, para tratar de predecir ese tipo de situaciones, pero bueno, es otro enfoque muy distinto. Ahí hemos estado trabajando un poquito con lo que son transformers, con es un tipo de red neuronal que se utiliza para procesar lenguajes muy grandes, como el que usa ChatGPT, pero nosotros para procesar redes genéticas. Entonces, bueno, estamos trabajando también. ¿En esa parte estás ahorita? Sí, también. Bueno, y luego terminaste tu doctorado. Uh-huh. y ya tenías alguna parte para estos sistemas. ¿Y cómo acabaste acá en la Universidad de Guadalajara? Fue interesante. mi director de tesis de Porque se esperaría que acabaras en el Sinvestav, ¿no? en el Sinvestav, bueno, tiene una cosa curiosa. Tratan de evitar la endogamia, le llaman. Entonces tratan de evitar que contratar a sus propios exalumnos. Ajá. Y... ¿Por qué? Porque se sesga un tanto la investigación a los mismos temas que hace el director, ¿no? Entonces Tiene sentido. No siempre lo cumplen, pero bueno, tratan de más o menos cumplirlo. Y mi director de tesis, de maestría y doctorado, en el último año que yo estaba en el doctorado, se vino a hacer un año sabático aquí. A la universidad. Y lo asignaron al Departamento de Ciencias Computacionales, donde el doctor Marco era el jefe de departamento en aquel entonces. Okay. Y entonces el doctor Marco estaba empezando a reunir a los primeros investigadores en temas de inteligencia artificial. En aquel entonces pues no era moda, era así como que apenas empezaba. Algo, sí. No como ahorita, que todo el mundo quiere, ¿no? No, en aquel entonces era extraño, no había tantos egresados que trabajaban en esas áreas. Entonces él empezó a formar un grupo de investigadores. En aquel momento éramos recién egresados. A mí me tocó que me incorporaran aquí al mismo tiempo que al doctor Alejandro Morales en el área de biología sistémica, que también era así como que
muy novedoso en aquel momento. Ajá. Me costó a mí mucho trabajo entenderlo, ¿no? Y ahora ando con él haciendo esas cosas de clasificaciones de redes filogenéticas y un montón de términos extraños. Estaban también la doctora Nancy Arana y el doctor Carlos López Franco, ellos en el área de robótica, y entramos los 4 al mismo tiempo. Y bueno, pues el doctor Edgar Sánchez, cuando estaba yo en el doctorado todavía, invita al doctor Marco a que sea mi sinodal en el examen predoctoral. Okay. Y ahí fue donde me conoció y me invitó a venir aquí. Bueno, pues le agradezco mucho que me haya dado la oportunidad de estar aquí haciendo lo que me gusta, ¿no? Sí, qué padre. Oye, sí. Y ya pasando a temas más, ¿cómo se puede decir? Mundanos. Sí, dime. ¿Crees tú de verdad que lleguemos algún día a estas historias locas de la inteligencia artificial? Fíjate que estaba por ahí leyendo que en este año se supone que crean a Terminator, en el 2024. Entonces, ¿crees que tengamos ya la tecnología para hacer, obviamente no un Terminator, pero algo, un robot, digamos, que pudiera ser más parecido a una interacción como las que tenemos con los humanos, entre los humanos? Yo creo que todavía nos falta mucho para llegar a tener una inteligencia artificial a ese nivel, ¿no? Tal vez algún día se logre. Sí, pero no. Yo ahorita realmente le enseña a uno una ventanita muy pequeñita del mundo y son esfuerzos muy grandes, ¿no? Aún los sistemas más avanzados de inteligencia artificial, el tiempo que requieren y el tipo de procesamiento que requieren, pues es muy grande para hacer tareas, si lo comparamos al ser humano, si lo comparamos a la naturaleza, muy pequeñas, ¿no? El ChatGPT usa muchas cosas. Normalmente le echamos toda la responsabilidad de inteligencia artificial, pero la realidad es que usa mucho de estadística. Entonces es un poco también ya como las búsquedas, ¿no? Las búsquedas que ya estábamos acostumbrados y nada más te los están poniendo todos en una sola, con un solo tema, ¿no? Exacto. Entonces digo, la información, antes como que teníamos la idea de que entre más información procesáramos, mejor, pero eso conllevaba muchísimo tiempo, muchísimo costo, mucha infraestructura, ¿no? Y entonces, bueno, un poquito de lo que hablábamos ahorita, ¿no? Estamos procesando muchísima información muy rápido, pero porque nuestro cerebro es selectivo. Sí, somos... Algo había visto de... Hay un libro, no recuerdo el nombre, pero es un estadista y él dice, ¿no? O sea, algo así como que, bueno, si tu mamá o tu prima o tu tía están embarazados, empiezas a ver mujeres embarazadas, ¿no? Pero no es cierto, las mujeres embarazadas estaban ahí todas. Pero nuestro cerebro se centra en lo que es importante para nosotros en cierto momento. Entonces es más o menos eso, ¿no? Voltear a ver un poco cómo selecciona el cerebro la información que va a procesar y entonces estadísticamente elige muestras y esas muestras son las que se procesan con inteligencia artificial. Pero realmente los métodos, los algoritmos de inteligencia artificial pues ya estaban desde hace muchos años, pero no teníamos la forma de procesar la información de manera tan rápida, ¿no? Entonces, digo, no es que hayan cambiado mucho las técnicas, los paradigmas de inteligencia artificial, solamente que ya tenemos capacidad de hacerlo más rápido. Entonces, lo que ha mejorado es las computadoras, el procesamiento. Sí, claro. El procesamiento de las computadoras. Digo, los algoritmos son los mismos del siglo pasado, nada más que ahora sí ya podemos implementarlos, ¿no? Cuando se idearon esos algoritmos, la mayoría de esos algoritmos, pues no teníamos forma de procesarlo en tiempo real o rápido, porque tampoco es en tiempo real, es relativamente lento si lo analizamos con calma, ¿no? Entonces yo pienso que todavía le falta bastante a la inteligencia artificial para avanzar. Continuamente me preguntan que si es una amenaza y que sí, cosas, ¿no? Yo les digo, es una herramienta. Exacto, es lo que siempre les contesto, ¿no? Es una herramienta, cada quien la usa como quiera, ¿no? Para bien o para mal, es una herramienta y ahí está. Es muy poderosa, sí es muy poderosa, pero todavía le falta mucho para poder imitar a la naturaleza. A nosotros. Que hacemos tantas cosas con un cerebrito. Con un cerebrito. Sí. Alma, te agradezco muchísimo, me encantó platicar contigo. Yo creo que nos diste luz sobre muchos temas que no me quedaban claro. no sé a los demás, pero la parte de control relacionada con la inteligencia artificial, lo que nos platicaste, la lógica difusa, las aplicaciones, ahora sí que reales, ¿no? O sea,
cómo tenemos, como dijiste, ¿no? Quitar un montón de cosas para poder predecir, por ejemplo, lo de la insulina, con la poca o mucha información que obtengas, etcétera. ¿Cómo te sientes como directora? Esto también es un súper orgullo tener una directora en una división que tradicionalmente son carreras masculinas. No, pues es un reto diario. Cuando creo que ya vi todo lo que puede haber, no, hay otra cosa que no me hubiera imaginado. ¿Que no esperabas? Sí, es un sistema altamente complejo, con muchísimas dinámicas y caótico porque no puede haber predicción, ¿no? O sea, cuando ya trae uno planeado el día, pues, ocurre algo y cambia todo y hay que tomar las decisiones rápido. Pues tratando de hacerlo lo mejor que puedo. ¿Extrañas tener tu tiempo para la investigación? Sí, lo extraño. Sí lo extraño, pero también me da una perspectiva muy diferente. Claro. De nuevo, esto es una perspectiva de sistema. Entonces, pues yo durante muchos años solamente tuve la perspectiva de profesor o de investigador. Una célula, ¿no? Una islita muy pequeñita, ¿no? Siempre os digo que era mi estanque pequeñito y todo estaba en confort. Y la división te saca de ese confort, te hace ver la realidad de muchas formas, porque no es la misma manera en que lo interpreta un estudiante, un profesor de asignatura, que un profesor de tiempo completo, que un asistente, que la persona de mantenimiento. Son enfoques muy, muy diferentes y todos son importantes, porque sin uno no funcionan los funcionamos. Demás. Así es. Es como pensar que tu cabello no tiene ninguna tarea y sí la tiene, sí la ¿no? tiene. Todos tenemos algo. Todos somos necesarios en este ecosistema que es el CUSEI. y sí, cuando uno cree que algo no es necesario, no, sí lo es. Y es importante, y es igual de importante que todo. Entonces hay que estarlo viendo de una forma muy, muy sistémica. Gratificante, sí. Sí. Cansada a veces, pero sí, gratificante ya cuando vemos los resultados, ¿no? Pues muchas gracias por haber estado conmigo, muchas gracias por haberme acompañado y felicidades por todos tus logros. Por aquí no platicamos muchas cosas, pero la doctora Alma es una investigadora muy exitosa y bueno, ahora metida en la administración también, también ha demostrado tu dinámica, tu adaptabilidad a los nuevos retos, y yo creo que eso te ha hecho cada vez más fuerte, ¿no? La persona que eres. Muchas gracias, ¿no? Pues hacemos lo que se puede, y pues bueno, lo principal es que me encanta estar en la Universidad de Guadalajara y me encanta conocer pues la mayor cantidad de personas que sea posible. Hay gente muy, muy talentosa aquí en la universidad. Efectivamente. De mis jefes de departamento yo no había tenido la oportunidad de trabajar con ustedes, y son gente muy, muy exitosa, muy emprendedora, y les agradezco que me permitan conocerlos y trabajar con ustedes también. Muchísimas gracias. Muchas gracias.